Capítulo 5. Tradición y legalismo. Así pues, ustedes han anulado el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones. Sus enseñanzas son mandatos de hombres. Mateo capítulo 15, versículos 6 y 9, versión popular. La inmensa mayoría de los testigos de Jehová tienen la idea de que las sesiones del cuerpo gobernante son reuniones de hombres que dedican gran cantidad de su tiempo al estudio concienzudo de la palabra de Dios. Piensan que se congregan para humildemente considerar la mejor manera de ayudar a sus hermanos a entender las Escrituras, para abordar maneras constructivas y positivas de edificarlos en la fe y el amor, cualidades que motivan las genuinas obras cristianas, sirviéndose para ello de esas reuniones en las que siempre se acude a la Escritura como la única autoridad válida y suprema. Como se ha señalado, los miembros del cuerpo gobernante sabían mejor que nadie que los artículos de la Atalaya, en los que se describe la relación entre la corporación y el cuerpo gobernante, exponían un cuadro no ajustado a la realidad. Asimismo, los miembros del cuerpo gobernante saben mejor que nadie que el cuadro descrito en el párrafo anterior difiere considerablemente de la realidad. Yo pasé 9 años en el cuerpo gobernante. Repasando el contenido de reunión tras reunión, lo más significativo, el rasgo constante y lo que más tiempo ocupó fue el dirimir sobre asuntos que al final respondían a la pregunta: ¿es esto un asunto que merezca la expulsión? Yo compararía al cuerpo gobernante con un grupo de hombres parapetados contra una pared, a los que numerosas personas les lanzan pelotas para que ellos a su vez las cojan y se las devuelvan. Esas pelotas son tantas y tan frecuentes que dejan poco tiempo disponible para dedicarlo a otros asuntos. Y en efecto, parecía que cada regla establecida y transmitida en cuestiones de expulsión únicamente resultaba en suscitar aspectos nuevos sobre el particular que llegaban a nosotros, dejándonos escaso margen de tiempo para pensar, profundizar, discutir y actuar de manera realmente positiva y constructiva. A través de los años, asistí a muchas sesiones en las que se abordaron cuestiones que podían afectar seriamente a la vida de las personas, en las que no se utilizó la Biblia y ni tan siquiera fue mencionada por la práctica totalidad de los participantes. Había motivos para ello, una combinación de motivos. Muchos miembros del cuerpo gobernante admitían que se encontraban tan ocupados en diversos asuntos que les quedaba poco tiempo para el estudio de la Biblia. No resulta exagerado decir que el promedio de aquellos miembros no se tomaba más tiempo, incluso se tomaba menos tiempo para tal estudio que muchos testigos entre los llamados miembros comunes. Algunos de los que formaban parte del comité de publicación destacaban en ese aspecto, dada la enorme cantidad de papeleo que manejaban, y evidentemente consideraban que cosas tales como la revisión y presentación de conclusiones o recomendaciones no podían hacerlo o debían delegarlo en otros. En las escasas ocasiones en las que se había programado una consideración estrictamente bíblica, se debía por lo general a la discusión de uno o varios artículos de la Atalaya que alguien había preparado y sobre los que exigía alguna objeción. En estos casos solía ocurrir que, aun habiendo sido informados sobre el particular con 1 o 2 semanas de antelación, Milton Henschel, Grant Sweeter o algún otro miembro del mencionado comité se veían obligados a decir: he estado tan ocupado que únicamente tuve tiempo de echarle una ojeada. No había motivo para dudar de que efectivamente hubieran estado muy ocupados. La cuestión que surgía era: ¿cómo en tal consecuencia podían ellos votar en conciencia para aprobar una información, siendo el caso de que ni habían podido reflexionar sobre la misma, ni habían examinado las escrituras
para su comprobación. Una vez publicado, aquello iba a ser considerado como verdad por millones de personas. ¿Qué trabajo relacionado con el papeleo podía ser más importante que eso? Pero estos hermanos, en modo alguno, eran los únicos. Las propias aportaciones al debate generalmente ponían en evidencia que la inmensa mayoría de los miembros del cuerpo se habían limitado a poco más que la mera lectura de la información. Con frecuencia se trataba de algún asunto ideado y desarrollado por el propio escritor sin previa consulta con el cuerpo, aun cuando implicara algún comillas nuevo entendimiento de las escrituras. Y a menudo el escritor ya había perfilado toda su argumentación y llevado a cabo la redacción final sin haber discutido la información ni haber contrastado su opinión con alguna otra persona. Paréntesis, incluso en vida de Nathan Knorr, ese fue el procedimiento habitual seguido por el principal escritor de la sociedad, Fred Franz. Tan solo cuando él había terminado de darle forma definitiva a la información, existía la posibilidad de que otra persona, por lo general el presidente, accediera a la consideración y examen de las ideas y la interpretación puestas. Con frecuencia, la argumentación resultaba compleja, intrincada, tal que una lectura superficial sería incapaz de suministrar base analítica imprescindible para probar su validez y determinar si la información tenía fundamento bíblico sólido o se trataba de mera ingeniería mental, un ejercicio hábil de la alambicada dialéctica aplicada a los textos, mediante el cual se les atribuía algo que en realidad no decían. Quienes se habían limitado a la mera lectura de la información solían votar a favor. Los que además habían dedicado un tiempo extra a estudiarla y habían llevado a cabo alguna investigación adicional eran quienes más probablemente presentaban serias objeciones. Así, después de abordar un artículo de Fred Franz en el que exponía el punto de vista de que, comillas, la fiesta de la recolección, celebrada según la Biblia en el cierre de la estación de la cosecha, representaba un acontecimiento en la historia de los testigos al comienzo de su cosecha espiritual, se llevó a cabo una votación entre los miembros que resultó suficientemente favorable para su aceptación. Lyman Swingle, a la sazón coordinador del comité de redacción, y que no había votado favorablemente, dijo entonces: «Muy bien, si eso es lo que quieren, lo enviaré a la fábrica para que se imprima, lo cual no significa que yo lo crea. Tan solo es una piedra más que se acumula en el enorme monumento que da testimonio de que la atalaya no es infalible». Una segunda razón para la falta de verdadera discusión bíblica es, según creo, consecuencia de lo anterior. Se trata de que la mayoría de los miembros del cuerpo gobernante no habían llegado a estar realmente versados en las escrituras, ya que su comillas estar muy ocupados no era algo de origen reciente. En mi propio caso, hasta 1965, estuve envuelto en tal molino de actividad agobiante que encontraba poco tiempo para dedicarlo a estudio verdaderamente serio. Y pienso que el problema es aún más profundo. Creo que el pensamiento dominante sencillamente era que el estudio y la investigación no eran muy necesarios, que las normas y las enseñanzas que la organización había desarrollado durante décadas constituían en sí mismas una guía segura, de tal manera que cualquier propuesta que pudiera presentarse en el cuerpo se consideraría acertada en la medida en que estuviera conforme con dichas normas o enseñanzas. Los hechos nos llevan a esa conclusión. En ocasiones, lo que estaba siendo una larga discusión sobre algún aspecto relacionado con la expulsión tenía una repentina solución cuando uno de los miembros había encontrado una declaración relacionada con el tema en el libro Organización, o más probablemente en el libro Ayuda para contestar la correspondencia de la sucursal, un compendio de normas organizadas por orden alfabético con un amplio contenido de temas,
empleo, matrimonio, divorcio, política, temas militares, sindicatos, sangre y otros muchos. Una vez se disponía de tal declaración, aunque careciera de referencia bíblica que apoyara aquella norma, parecía suficiente para que la mayoría de los miembros del cuerpo tomara su decisión, normalmente un voto sin vacilaciones favorable a cualquier moción acorde con la norma impresa. Contemplé eso en varias ocasiones y jamás dejé de impresionarme al ver cómo una simple norma impresa podía llevar a cabo un cambio tan repentino en el avance y conclusión de lo que hasta ese momento había sido un largo debate. La última razón para que la Biblia tuviera escaso protagonismo en estas discusiones era que uno tras otro los asuntos a tratar giraban a temas que no aparecen explícitamente en las Escrituras. Por mencionar ejemplos concretos, pudiera tratarse sobre si una inyección de suero se consideraría lo mismo que una transfusión de sangre, o si aceptar plaquetas merecería la misma objeción que aceptar glóbulos rojos. También pudiera tratarse de la norma para el caso de una esposa que comete un acto de infidelidad en cuanto a que está obligada a confesarlo a su marido, aun sabiendo que se trata de una persona de carácter extremadamente violento. O, en caso contrario, ¿no se consideraría válida su declaración de arrepentimiento, quedando así expuesta a ser expulsada? ¿Qué parte de las Escrituras trata de asuntos de esa naturaleza? Consideremos, en este caso, que llegó al cuerpo gobernante para que lo abordara y tomara una decisión. Un testigo de Jehová, conductor de un camión como repartidor para la compañía Coca-Cola, tenía en su ruta una gran base militar en la que tenía que hacer varias entregas. La cuestión era, ¿podía desempeñar ese trabajo y continuar siendo miembro aprobado de la congregación? ¿O se trataba de una actividad merecedora de expulsión? El quid de la cuestión estaba en el carácter militar tanto de la propiedad como el del personal. De nuevo, ¿qué parte de la escritura expone tales asuntos de manera clara y razonada, de tal forma que no haya que acudir a razonamientos rebuscados o a deducciones sujetas a interpretación? Ningún texto se pudo aportar, y aún así, la mayoría del cuerpo decidió considerar inaceptable aquel trabajo y que aquella persona tenía que conseguir una ruta diferente para permanecer en buena posición dentro de la congregación. Algo similar ocurrió con un testigo músico que actuaba en un club de oficiales en una base militar. También este caso fue considerado inaceptable por la mayoría del cuerpo. Al no existir información concreta en las escrituras, la respuesta llegó del razonamiento humano. Por lo general, en discusiones de este tipo de asuntos, cuando quienes daban apoyo a la condena de un hecho o una manera de actuar, de hecho hacían alguna referencia a la escritura, esta solía ser a declaraciones de tipo muy general, como ustedes no son parte del mundo, que se halla en Juan 15:19. Cuando un miembro del cuerpo gobernante personalmente albergaba prejuicios contra la acción o conducta que se debatía y no encontraba otros argumentos, a menudo recurría a este texto, ampliando su significado y forzando su aplicación al caso, fueran cuales fueran las circunstancias. La necesidad de permitir que otras partes de la escritura concretaran más el significado de un texto tan abarcador y cómo ha de aplicarse en cada caso, con frecuencia parecía una cosa innecesaria o irrelevante. Factor de capital importancia en las decisiones del cuerpo gobernante era la regla de 2/3. Esto produjo en ocasiones resultados sorprendentes. La norma consistía en que era necesaria una mayoría de 2/3 de la totalidad de los miembros activos para que pasara una moción. Personalmente apreciaba la oportunidad que ello ofrecía al permitir que un miembro pudiera emitir un voto contrario al de la mayoría o simplemente abstenerse sin tener la sensación de estar ejerciendo el poder de veto.
En cuestiones de poca importancia, solía sumarme al voto mayoritario aún teniendo algunas reservas. Pero cuando surgían cuestiones que afectaban profundamente a mi conciencia, con frecuencia me quedaba en minoría, rara vez en solitario, pero con tan solo la compañía de uno, dos o tres miembros más que expresaban objeción de conciencia, no votando a favor de la moción. Generalmente no fue ese el caso. En los 2 primeros años o después del importante cambio llevado a cabo en la estructura de autoridad. En cambio, me vi obligado a emitir un voto diferente al de la mayoría o a abstenerme más frecuentemente durante los últimos 2 años de mi permanencia en el cuerpo debido a la implantación de una fuerte tendencia hacia la línea dura. Veamos ahora lo que solía suceder cuando el cuerpo se mostraba enteramente dividido en sus puntos de vista, situación más común de lo que algunos pudieran pensar. Podía someterse a discusión un asunto referente a una conducta que en algún momento en el pasado de la sociedad se había considerado como digno de expulsión. Tal vez el hecho de que a una persona se le hubiera inyectado un componente sanguíneo para poder neutralizar una enfermedad potencialmente fatal. O quizá el caso de una esposa cuyo marido no testigo estuviera en servicio militar y ella realizara su trabajo en la base militar de su marido. Sucedía en ocasiones que, al debatir este tipo de asuntos, el cuerpo solía estar muy dividido, a veces partido en dos mitades. Podía darse el caso de que hubiera una mayoría inclinada a desclasificar como digno de expulsión un acto particular, una conducta o un tipo de empleo. Veamos la situación que podía producirse debido a la regla de la mayoría de 2/3. Si de 14 miembros presentes, 9 se inclinaban por eliminar la etiqueta de digno de expulsión, habiendo solo 5 que apoyaban su mantenimiento, esa mayoría era insuficiente para eliminar dicha etiqueta. Aún con una mayoría así, 9 no alcanzaba la mayoría de los 2/3. Incluso en el caso de que fueran 10 los votantes a favor de los que se produjera un cambio, tampoco sería un número suficiente, pues aun constituyendo una mayoría de 2/3 de los 14 presentes, la norma aplicaba a la mayoría de los tercios del total de los miembros activos. Si alguno de aquellos 9 partidarios de eliminar la consideración de digno de expulsión presentaba una moción, fracasaría, pues necesitaba 12 votos para salir adelante. Si entre los 5 que apoyaban su mantenimiento había alguien que presentara una moción, tampoco tendría éxito, naturalmente. Pero incluso en este caso, aunque se produjera el fracaso de una moción favorable a continuar considerando digno de expulsión el asunto en cuestión, no daría como resultado la eliminación esa clasificación vigente. ¿Por qué? Porque la norma establecía que era preciso que una moción fuera aprobada para poder efectuar cambios en cualquier norma vigente. En uno de esos primeros casos de votación dividida, Milton Henschel se había pronunciado en cuanto a que prevaleciera el statu quo, cuando no se produjera una mayoría de 2/3. En tal caso, no procedería a efectuar cambio alguno. Era poco habitual en estos casos que alguien cambiara el signo de su voto, de modo que lo que normalmente se producía era un estancamiento. Eso significaba que el testigo que hubiera incurrido en una determinada conducta o desempeñara un empleo cuya idoneidad moral estuviera sometida a discusión, se vería abocado a la expulsión, aun cuando la mayoría del cuerpo había manifestado con claridad que no debería ser así. En más de una ocasión, cuando una minoría o incluso una mayoría insuficiente, por no alcanzar los 2/3, consideraba que el asunto envuelto no merecía la expulsión de la persona afectada, expresé mi parecer en cuanto a lo irrazonable e incomprensible de nuestra actitud.
¿Cómo podíamos continuar actuando como en el pasado, expulsando a la gente por cosas que hasta en el seno del cuerpo gobernante había quienes, a veces una mayoría, consideraban no merecedoras de ese castigo? ¿Cómo llegarían a sentirse los hermanos y las hermanas cuando tuvieran conocimiento de tal situación y que, a pesar de todo, se llevaban a cabo las expulsiones? Para ilustrarlo, si de 5 ancianos que forman un comité judicial para atender un caso, hubiera 3 que consideraran que la acción o la conducta de una persona no es merecedora de expulsión, ¿invalidaría su posición el hecho de que fueran tan solo 3/5 y no alcanzaran los 2/3? ¿Habría que expulsar entonces a la persona? Seguro que no. ¿Cómo entonces podíamos permitir que prevaleciera una mera norma tradicional que fija el dictamen para la expulsión en unas determinadas condiciones del resultado del voto cuando el criterio de la mayoría de los miembros del cuerpo estaba en contra? ¿No sería más razonable adoptar la postura de que en todo lo referente a expulsión, cuando hay una minoría considerable o una mayoría, aunque escasa, se estimara que no hay base suficiente para expulsión, no se aplicara ese anacrónico reglamento? Estas cuestiones presentadas al cuerpo gobernante no obtuvieron respuesta, sino que tosudamente en tales circunstancias se aplicaba la norma vigente con toda normalidad. Pero por la razón que fuera, las consecuencias que aquellas decisiones conllevaban para la vida de la gente no merecían consideración a la hora de tenerlas en cuenta y dejar a un lado la normativa. En algún determinado momento del pasado de la organización se había establecido una determinada política en materia de expulsión, muy a menudo con un único autor, alguien completamente aislado de las circunstancias que afectaban al caso, y tal política se puso en marcha. Se adoptó un determinado criterio de actuación y era aplicado a menos que una mayoría de 2/3 se pronunciara en contra. Nada había en las escrituras que identificara como pecaminoso lo que en todos aquellos controvertidos casos se sometía a la consideración de merecedores de expulsión. Era mera cuestión política de la organización. Una vez hecha pública, aquella política se llevaba a cabo por todo el mundo y toda la hermandad había de someterse a ella con todas sus consecuencias. ¿No es lógico pensar que aplican las palabras de Jesús: atan pesadas cargas y las echan a las espaldas de las gentes, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas? Que el lector lo determine. Yo solo sé que me dictaminó la conciencia y el proceder que me sentí impulsado a adoptar. A pesar de todo, percibía que los miembros del cuerpo gobernante que apoyaban la decisión de expulsar en aquellos casos tan discutibles creían, por lo general, que estaban obrando correctamente. ¿Qué tipo de argumentación podían concebir para mantener una postura favorable a la expulsión frente a la oposición contraria de una considerable minoría o incluso frente a la mitad o más del resto de los miembros del cuerpo? En cierta ocasión, después de haber mantenido un largo debate, se llevó a una situación del todo predecible. Ted Jarax expresó una opinión que podía reflejar lo que otros pensaran. De ascendencia eslava, era polaco, como Dan Sidlik, era diferente a él tanto en aspecto como en carácter. Mientras Sidlik se dejaba llevar con frecuencia por un sentimiento interior en cuanto a lo que consideraba correcto o incorrecto, Jarax era de naturaleza más sosegada. En esta ocasión, él se dio cuenta de que la norma en vigor podría ocasionar algún sufrimiento a quienes estaban afectados por el tema que se estaba tramando y dijo: no se trata de que seamos insensibles al daño que les ocasiona, sino que hemos de pensar en que no afrontamos el caso de 2 o 3 personas, sino que hemos de mantener una gran organización alrededor del mundo y hemos de pensar en las repercusiones que ello tendría a nivel mundial. Ese criterio de lo que es bueno para la organización lo es también para los que están en ella, y que los intereses individuales no importan cuando está en juego el interés de una organización, parecía ser
el que muchos de los miembros aceptaban como válido. Además de eso, algunos argumentaban que cualquier signo de debilidad en ese sentido podría abrir las puertas a un aluvión de casos de conducta inapropiada. Si se sabía de casos extremos de mala conducta relacionados con el asunto que se estuviera tratando, se exponían como la evidencia palpable del peligro existente, incluso cuando era previsible que, aun antes de que se presentara una moción, un número considerable de los miembros del cuerpo se mostraba partidario de llevar a cabo un cambio en la situación. El aspecto siniestro de los peligros potenciales era igualmente expuesto. En uno de aquellos casos, Milton Henschel urgió a tener cautela, alegando que, si permitimos que los hermanos obren así, ¿quién sabe hasta dónde son capaces de llegar? Creo que, tanto él como otros, que hicieron comentarios parecidos en distintas ocasiones, estaban sinceramente convencidos de la necesidad de mantener firmemente las normas del pasado para mantener a raya a la gente y guardarlos dentro de un cerco para que no trataran de extraviarse. Si tal cerco por parte de esas normas estuviera claramente delineado en la palabra de Dios, yo hubiera estado en total acuerdo y habría votado gustosamente a su favor. Pero a menudo ese no era el caso. La prueba está en que determinados ancianos, miembros del comité de sucursal, a menudo, que habían escrito sobre este asunto, nada habían encontrado en las escrituras que tratar ese tema, ni siquiera el propio cuerpo gobernante pudo encontrar referencia alguna sobre el particular. De manera que los miembros tenían que recurrir a su propio razonamiento en un largo debate con muchos aspectos. En la ocasión que antes he mencionado, después del comentario de Henschel, expresé mi punto de vista en el sentido de que no nos pertenecía el permitir o no lo que habían de hacer los hermanos. Más bien es Dios el único que tiene ese derecho, ya sea porque en su palabra así consta, o simplemente porque no dice nada al respecto. De igual manera, solamente Él decreta una prohibición allí donde su palabra condena con claridad un hecho, ya sea de manera directa o mediante un principio. Dado que somos imperfectos y propensos a cometer errores, no creía que estuviéramos autorizados por Dios para decidir aquello que les está permitido o no hacer a los demás. Mi pregunta al cuerpo fue, si un asunto no está claro en la escritura, ¿qué razón tenemos para asumir el papel de Dios? Ese papel no lo desempeñamos bien. ¿Por qué no dejar que sea Él quien juzgue a la gente en estos casos? Reincidí en ese punto de vista en otras ocasiones en las que volví esa línea de razonamiento, pero no creo que la mayoría lo viera de esa manera. Sus decisiones mostraban que efectivamente tal no era el caso. Presentar un cuadro que presagiaba un posible comportamiento desenfrenado por parte de los hermanos, sencillamente porque nosotros, como cuerpo gobernante, elimináramos una determinada norma, me parecía que equivalía a considerar que teníamos la sospecha de que nuestros hermanos carecían de verdadero amor por lo que es recto, que sus deseos íntimos eran los de pecar y que solamente se veían frenados por las normas de la organización. Esto trae a la mente un artículo que se había publicado unos años antes en la revista Despertar. Se refería a una huelga de la policía de Montreal, Canadá. Mostraba que la ausencia de la fuerza pública por un día permitió toda clase de delitos por parte de unos ciudadanos generalmente sumisos a las leyes. Despertat señalaba que el cristiano genuino no necesitaba la amenaza del peso de la ley para someterse a ella. ¿Por qué entonces, me preguntaba, el cuerpo gobernante consideraba peligroso eliminar los reglamentos tradicionales, considerando que con esa medida se podría abrir las puertas a una ola de inmoralidad y mala conducta de parte de los hermanos? ¿Qué decía todo esto de nuestra actitud y nuestra confianza para con aquellos hermanos? ¿Cuál creíamos que era la diferencia entre los hermanos y los individuos que violaron la ley durante la huelga de la policía en Montreal
y cuán grande y genuino era el concepto que teníamos de nuestros hermanos con relación a lo profundo de su amor por lo que es recto? A veces daba la impresión de que el sentimiento generalizado entre los miembros del cuerpo gobernante era el de que no había que confiar en nadie fuera de nosotros mismos. Creo que tampoco esa postura refleja una modestia digna de encomio. Aquellas decisiones no compartidas por todos no resultaban irrelevantes con respecto a sus consecuencias. Actuar de una manera que no se ajustara a las decisiones tomadas por el cuerpo gobernante, una vez hechas públicas estas y dadas a conocer, podría acarrear la expulsión, y así sucedía de hecho, viéndose separado de la congregación, de la familia y de los amigos. Por otra parte, el adherirse a aquellas normas podría traer consigo la pérdida de un empleo, aun en un tiempo en el que éste escaseara y el costo de mantener una familia era grande. Podría representar un enfrentamiento a los deseos del cónyuge y llegar a una situación de divorcio, a la ruptura matrimonial, a la ruina del hogar y de la familia, con la separación de los hijos de su padre o de su madre. Podría llevar consigo la desobediencia a alguna ley, ser arrestado y puesto en prisión, alejado de la familia y del hogar. Podría de hecho resultar en la pérdida de la propia vida o, lo que es aún más doloroso, ver perderla a los seres queridos. Como ilustración de los problemas que pueden surgir, aun en los casos en los que se hubiera cambiado alguna norma antigua, consideremos la posición asumida con respecto a los hemofílicos y la utilización de partes del tejido sanguíneo, como el factor 8 con propiedades de coagulación, para controlar hemorragias con desenlace fatal. Durante muchos años, la contestación a las preguntas que los hemofílicos enviaban a las oficinas centrales de la organización o a las sucursales era que, si era cuestión de una única vez, el aceptar tales partículas se consideraba permisible, como si se tratara de un tratamiento con medicación. Pero si se hacía eso más de una vez, entonces era considerado como un alimento, a base de aquellas partes de la sangre, y en consecuencia se estaría violando el mandato bíblico de abstenerse de sangre. Años más tarde, esa normativa cambió. Los miembros de las oficinas centrales, dedicados a contestar la correspondencia, eran conscientes que en el pasado habían enviado cartas con instrucciones opuestas y que los hemofílicos que habían hecho uso de la única vez permitida para inyectarse aquellas fracciones de la sangre podían continuar influenciados al grado de que, al inyectarse otra vez, temieran estar violando el mandato bíblico. Podrían exponerse ellos entonces a morir desangrados por mantener esa posición. La administración era contraria a exponer de manera impresa la nueva postura, ya que tampoco la posición anterior lo había sido, puesto que tan solo se trataba de comunicación directa con las personas que habían solicitado la información. Hacer público algo requería una explicación de cuál había sido la postura anterior y declararla como algo que ya no estaba en vigor. Una cosa así no parecía lo más aconsejable. Así que los miembros del personal afectados se dedicaron a buscar diligentemente en sus archivos para encontrar los nombres y la dirección de las personas que habían solicitado información, de modo que se les envió una carta en la que se les daba cuenta del cambio. Los responsables de la correspondencia se sintieron aliviados al obrar de esa manera. Luego, se dieron cuenta de que muchas preguntas habían sido hechas por teléfono y no quedaba ninguna constancia de estas llamadas, y no había tampoco medios para saber a qué hemofílicos les habían dado la información que ya era obsoleta. Si en el ínterin entre la posesión ya abandonada y el nuevo criterio algunos ya habían muerto, no tenían medio de saberlo. Si algunos con los que no pudieron entrar en contacto se hubieran muerto por mantenerse fieles a la vieja norma vieja, tampoco lo sabrían. Solo eran conscientes de haber seguido instrucciones en obediencia leal a sus superiores en la organización.
Este cambio en la normativa se llevó a cabo oficialmente en la sesión del Cuerpo Gobernante del 11 de junio de 1975, pero no fue sino hasta 3 años después, en la Atalaya del 1 de noviembre del 78, cuando finalmente se publicó de manera impresa. Si bien expuesto de una manera un tanto oscura y por alguna extraña razón junto al asunto de las inyecciones de suero para combatir las enfermedades, en tanto que la hemofilia no es una enfermedad sino un efecto hereditario, pero no acababa de representar un reconocimiento pleno de que se trataba de un cambio de la doctrina anterior con relación al uso múltiple de fracciones de sangre por los hemofílicos. Otra razón que explica el pensamiento de los miembros del cuerpo gobernante con respecto a la cuestión hay que encontrarla en la importancia que, a menudo, dan al hecho de que una determinada norma esté entre las que han sido mantenidas en vigor por mucho tiempo. Significa que a través de los años, miles de personas se habían guiado por la norma establecida por la sociedad, aun cuando les representara una carga pesada, tal vez ser arrestados en prisión u otra clase de sufrimiento. Cambiar la norma podría significar, se argumentaba, que aquellas personas percibieran el sufrimiento que habían padecido como algo estéril, y mientras habían sentido satisfacción con el padecimiento por determinados motivos, considerándolo como una penalidad por mantener los principios correctos, ahora podían caer en el desengaño y hasta llegarían a considerar injusto el haber experimentado una especie de martirio del que ahora otros estaban liberados. Esta posible manera de enfocar las cosas me parecía una razón de poco peso para bloquear un cambio cuando era clara la evidencia a favor de que se llevara a cambio. Sería lógico pensar que las personas que habían experimentado sufrimiento pudieran sentir regocijo al saber que otros se verían libres de soportar aquellas cargas por mantener una buena reputación dentro de la organización. A modo de ilustración, si alguien hubiera perdido su tierra debido a los impuestos elevados o injustos, ¿no debería sentirse contento esta persona por sus amigos enfrentados a la misma situación si viera que eran eliminados tales impuestos? ¿No se alegraría un minero afectado por una enfermedad en sus pulmones alegrarse cuando contemplara una mejora en las condiciones de las minas, aunque él ya no pudiera sacar provecho de aquella mejora? Es obvio que un cristiano genuino sí se regocijaría con estas cosas, especialmente si la fuente de la norma injustificada asumía su responsabilidad y expresaba su pesar por el daño causado. Me parecía que necesitábamos preguntarnos hasta qué punto todo aquel esfuerzo de justificación no era otra cosa que un indicio de preocupación del cuerpo gobernante por su propia imagen, su credibilidad y por mantener la confianza de la gente, temiendo que el reconocimiento del error por su parte podría redundar en un debilitamiento de todo esto. Al escuchar algunas de aquellas razones que se exponían en las sesiones del cuerpo gobernante, venían a la mente los muchos casos que los testigos de Jehová habían ganado en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Los abogados de la parte contraria habían utilizado argumentos en muchos aspectos similares a los utilizados por los miembros del cuerpo gobernante. Habían insistido en los peligros potenciales. Alegaron que existía el peligro de que las visitas de casa en casa llegaran a convertirse en una seria molestia o un pretexto para robo u otras actividades delictivas, siendo necesario poner restricciones a la libertad de los testigos para ejercer esa actividad. Decían que permitir la libertad de los testigos de llevar a cabo su actividad pública o presentar discursos en los parques de algunas comunidades podía generar violencia debido a la actitud adversa y al clima hostil de la comunidad en general, por lo que deberían establecerse restricciones. Alegaban que permitir a los testigos tener libertad para exponer sus puntos de vista sobre asuntos como el saludo a la bandera o su posición ante los gobiernos mundanos, a los que consideraban parte de la organización del diablo, podían deteriorar los intereses de la comunidad en general, suscitar deslealtad generalizada
y en consecuencia sedición. Eran necesarias las restricciones. Los jueces de la Corte Suprema mostraron muchas veces un notable discernimiento y claridad mental al examinar aquellos argumentos, demostrando que eran falacias. No estaban de acuerdo en lo que los derechos de un individuo o de un grupo pequeño e impopular pudieran ser recortados, alegando el temor a un posible o imaginario peligro, o el que los intereses de una mayoría parecieran hacerlo aconsejable. Sostuvieron que, antes de poder aplicar cualquier restricción legal que limitara aquella libertad, el supuesto peligro debía ser algo más que un mero temor, algo que se presumía que pudiera ocurrir. Tendría que probarse que se trataba de un peligro claro y real, que efectivamente existía. ¿Cuántas decisiones favorables habrían recibido los testigos si los jueces de la corte no hubieran mostrado semejante perspicacia judicial, tal habilidad para detectar dónde realmente estaba el fondo de la cuestión, tal interés por los derechos individuales? Sus decisiones merecieron el aplauso en las publicaciones de la sociedad. Tristemente, sin embargo, aquellas elevadas normas de juicio y el modo de abordar asuntos cargados de emoción de que hicieron gala aquellos jueces parecían con frecuencia estar muy por encima del estilo puesto de manifiesto en muchas sesiones del cuerpo gobernante. Viene a la mente el comentario de uno de los jueces de la Corte Suprema en un caso concreto de los testigos. Él dijo así: el caso resulta difícil no porque los principios para tomar una decisión no estén claros, sino por tratarse de nuestra propia bandera. Aún así, aplicamos las limitaciones de la Constitución sin miedo a que la libertad para ser inteligente y espiritualmente diversos o hasta opuestos desintegre la cohesión social. La libertad para discrepar no está limitada a las cosas de escasa importancia. Esta sería una mera sombra de libertad. La prueba intrínseca de la misma está en el hecho a diferir en cosas consustanciales al orden existente. La confianza que mostró tener el juez en el orden social existente y las libertades que él mismo contiene parecía considerablemente mayor que la confianza expresada por algunos miembros del cuerpo gobernante con sus compañeros testigos, y el efecto de su libertad de conciencia, en caso de actuar, pudiera tener en el existente orden teocrático. Si los jueces de la Corte Suprema hubieran hecho los mismos razonamientos que los que utilizaban algunos miembros del cuerpo gobernante, los testigos habrían perdido uno tras otro en todos los casos. La historia se encarga de establecer el veredicto sobre las decisiones judiciales. La declaración bíblica de que un día que ha de llegar, cada anciano cristiano rendirá cuenta al juez supremo en relación a sus tratos con las ovejas de Dios, debería ser para quienes ejercen autoridad entre los cristianos un motivo serio para sopesar cuidadosamente todo aquello que hacen. La manera en que las publicaciones oficiales de la organización han expuesto los cambios importantes que recientemente se han llevado a cabo en las normas demuestra con claridad que la preocupación por el efecto del cambio no lo es tanto por un interés en las personas que han sufrido innecesariamente, sino por preservar una imagen de la organización como el canal de Dios y del cuerpo gobernante como un cuerpo de dominación divina y administradores bajo la guía divina. Tal vez el caso más notable de todo esto sea el importante cambio efectuado con relación a la aceptación de servicio alternativo al servicio militar. Por servicio alternativo se entiende un servicio civil, trabajo en un hospital u otra forma de servir a la comunidad que el gobierno ofrece como alternativa a quienes objetan por motivos de conciencia a participar en un servicio militar obligatorio. Muchos países comprensivos posibilitan esa alternativa
para quienes se declaran objetores de conciencia entre sus ciudadanos. La doctrina elaborada en torno a este asunto dentro de la organización de los testigos y su cuerpo gobernante adquiere particular interés en vista de un cambio de política en 1996. La posición oficial de la sociedad Watchtower, desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial en los primeros años 1940, era la de que si un testigo de Jehová aceptaba ese servicio alternativo, había comprometido, había roto la integridad para con Dios. El argumento subyacente era que, puesto que el tal servicio era un sustituto, se colocaba consecuentemente en el lugar de lo que venía a sustituir. Ese aparentemente era el razonamiento, convirtiéndose de esa manera en la misma cosa, puesto que se ofrecía en lugar del servicio militar y puesto que el servicio militar conlleva, al menos potencialmente, derramamiento de sangre, cualquiera que aceptara el sustituto se hacía culpable de derramamiento de sangre. Esta normativa trascendental desarrollada ante el cuerpo gobernante llegó a ser una realidad y fue establecida evidentemente por Fred Franz y Nathan Knorr en el periodo en el que se decidieron todas las normas importantes. No someterse a aquella norma significaba ser considerado como desasociado y recibir el mismo trato de los expulsados. La atalaya del 1 de mayo de 1996 dio la vuelta a esta norma. En un artículo titulado "Paguemos al César las cosas de César", aparecieron los párrafos que se muestran en el apéndice para el capítulo 5. En ellos no se da información histórica alguna a los lectores sobre la situación anterior bajo una norma que estuvo vigente por más de 50 años. Tampoco se contó a los lectores nada de lo sucedido en el seno del cuerpo gobernante con respecto a esa norma unas 2 décadas antes. Tal vez ninguna otra cosa ilustre mejor el efecto de la regla de la mayoría de los 2/3 sobre la vida de la gente como esta información. Considera lo siguiente. Fue como unos 20 años antes, en noviembre de 1977, que llegó a la central de Brooklyn una carta de un testigo de Bélgica, Michael Weber, poniendo en cuestión los argumentos esgrimidos por la organización en apoyo de aquella norma. Ver la página siguiente para ver algunas de las puntualizaciones que hacía en su carta. La carta traducida al español dice así: